Muy buenas tardes, amigas, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del equipo del Centro de Formación, Diálogo y Participación a esta primer módulo del ciclo de módulos complementarios que voluntariamente las personas que están inscritas en el módulo, en el curso central, han querido adscribir. Como les decía, son los módulos complementarios al programa central en temas específicos del MIMBU y también de desarrollo organizacional y dirigencial. Son dos tipos de módulos. Son 9 sesiones, o sea, 9 módulos que se van a dar los días lunes de 18:30 a 20 horas y son, como decía, de carácter optativo. Y cada relator voluntario se trata de un profesional del MIMBU o de la División de Organizaciones Sociales, o sea, DOS. Tenemos esta posibilidad de tener grabadas las sesiones que estarán disponibles para que ustedes las puedan ver más adelante, estarán disponibles por un tiempo limitado. Sobre la participación en la sesión, recordar lo siguiente. Por favor, mientras los expositores estén hablando, los asistentes deben mantener el micrófono en silencio para evitar afectar la exposición. ¿Cómo van a ser nuestras interacciones durante la sesión? Mayoritariamente vía chat. El equipo recogerá las inquietudes, estas se resumen y se devuelven a los expositores, y cada posteo debe encabezarse con las palabras pregunta o comentario. Si voy a hacer una pregunta, colocar esa palabra al comienzo, y si voy a comentar algo respecto al tema abordado, se pone comentario. Como este es un espacio de formación, tengamos en cuenta que solo vamos a coger preguntas o comentarios relativos al tema expuesto. Para otras consultas que siempre hay, específicas, relacionadas con la gestión ministerial, deben hacerlo por los canales oficiales ministeriales, SIAR, página web, etc. Al final de la sesión daremos algunas palabras, las que requerimos que sean breves y concisas, y serán entregadas por orden como fueran levantándose las manos virtuales. Y por favor, no más de 2 minutos cada una por la cantidad de personas que somos. Y finalmente, como comunidad de aprendizaje e interacción, esperamos que en este espacio mantengamos una relación de respeto y escucha. En general, la metodología de esta hora y media de trabajo será una exposición del relator o relatora por unos 40 minutos. Después tendremos una sistematización de las participaciones que hayan por chat en una primera ronda. Se devuelve esto, como decíamos, al relator o relatora. Prepara una respuesta y al final tenemos una actividad de cierre que tiene un formulario de evaluación de la actividad. En este momento también se da antes algunas de las palabras que señalábamos. Tenemos al momento, a nivel nacional, 279 personas inscritas para este módulo del día de hoy y representan a todas las regiones del país. Estamos muy contentos y agradecidos. En este momento estamos conectados 177 personas. Hoy día empezamos con el primer módulo, 15 de mayo, institucionalidad MIMBU y proceso del proyecto de postulación colectiva al famoso conocido Decreto Supremo 49, que es el Fondo Solidario de Vivienda. Vamos a presentar el objetivo de la sesión. Hoy día se va a entregar información sobre el funcionamiento y la orgánica de la institucionalidad del sector vivienda y también información sobre los actuales procedimientos en el ciclo de vida de este proyecto habitacional de postulación colectiva mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el principal programa de la política habitacional para las familias en el 40% de vulnerabilidad nacional, que está vigente desde el año 2011. Antes de presentarlos, la sesión estará a cargo del colega Francisco Pacheco Andrade, que él es arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en Políticas de Vivienda y Ciudad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y trabaja en Serviu Metropolitano desde el año 2008. Es especialista en temas de vivienda y trabajo territorial, apoyado
ha hecho entrega de apoyo técnico a muchos comités de allegados y tiene una vasta experiencia en regeneración urbana. Entre otros, se desempeñó coordinando el trabajo junto a pobladores del sector Bajos de Mena, aquí en la región metropolitana, y también en la población La Legua Emergencia. Hoy, Francisco se desempeña como encargado del equipo de gestión territorial del Serviu Metropolitano. Francisco, muchas gracias por venir, un gusto, y te damos la palabra para su presentación. Sí, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es súper importante que hoy día podamos resolver y, bueno, conversar respecto a un proceso tan importante como es la postulación mediante los comités de vivienda, comités de allegado. Y en ese sentido, en esta primera aproximación, porque también es súper, yo creo que siempre uno dice, oye, como la recomendación, que se lean el decreto, ¿cierto? Pero no es llegar y leer un decreto, porque primero hay que tener yo creo que primero es conocer, conversar nociones básicas respecto a ello, y con eso aproximarse y después estudiarlo. Yo creo que primero es conocer, todos conocemos, yo creo que como parte de la historia, ¿cierto? Tenemos que, desde un principio tenemos familiares, los vecinos nos van contando las distintas experiencias, y eso también habla de cómo han ido avanzando las políticas de vivienda. Eso yo creo que es súper importante de repente reconocer, de repente uno dice, oye, mi familia postula una dinámica sin deuda, a una vivienda básica, empiezan a ver a una caseta sanitaria, que son distintas maneras de los subsidios y cómo la política se ha ido aproximando a una mejor solución. Y hoy día hemos ido avanzando, y en ese sentido hoy día los modelos de postulación creo que son importantes conocerlos, para que después cada uno empiece a conocer en este proceso las distintas dificultades o lo bueno y lo malo del desarrollo de un proyecto, mirando este camino hacia la vivienda. ¿Ya? Entonces hoy día hemos preparado una presentación y donde yo me voy a ir deteniendo en ciertos temas. La idea también hoy día entender que hay vecinos de comités que están en las distintas etapas, quizás están buscando terreno, que o recién se constituyeron como comité. Entonces yo creo que ahí es lo importante de ir reconociéndose también en qué etapa estamos y vivir el proceso, entendiendo también que hay experiencias compartidas en las mismas poblaciones, en los mismos sectores, en las mismas comunas, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día el DC49 es una oportunidad donde un grupo organizado también tiene la posibilidad de constituirse desde un inicio como el conocerse para un futuro barrio, y también entendiendo que ese futuro barrio va a tener condiciones y que también va a ser una futura parte de la ciudad. Entonces también es una oportunidad esta historia, este camino, que de repente los vecinos dicen, oye, ¿por qué se demora tanto? Pero también en ese desarrollo de tiempo hay una posibilidad de conocerse y de mirar qué barrio vamos a construir, y conocer los vecinos, conocer el abuelo, los niños, quienes están, hasta las mascotas después, los comités, sabemos quiénes lo conforman. Entonces eso supongo, yo creo que es una parte muy importante y que hace la distinción hoy día de cómo antes era el proceso también, que de repente los vecinos decían, se inscribían en un registro, luego le aparecía la vivienda en tal parte, y decían, oye, nos tiraron a Puente Alto, nos tiraron al bosque, o nos mandaron a tal parte, y hoy día esto responde también a una búsqueda de un terreno disponible, y es donde queremos vivir, ¿ya? Entonces, ahí hay un cambio bien importante, de sentirse parte de una decisión sobre un terreno, sobre un sector, como grupo, y no que me mandaron o me tiraron a tal parte, que también es parte del discurso como de la política antigua, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero, vamos a hablar, ¿cierto?, del DC49, y como definición del programa es que obviamente va a promover el acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y la idea es entregar una solución habitacional a través, ¿cierto?, de un subsidio otorgado por el Estado, ¿cierto? Este subsidio es un aporte del Estado que no se restituye, que es algo súper importante hoy día cuando hablamos de tener un subsidio, y en este programa es que nos vamos a quedar endeudados, no hay que seguir pagando un dividendo, que son yo creo que las primeras consultas que siempre alguien que desconoce esta modalidad es vamos a seguir pagando. No se sigue pagando, ¿cierto? Es solo el subsidio más el ahorro. Ya de ahí vamos a pasar más adelante qué es lo que tiene que ver con cuánto el monto del ahorro, ¿ya? Y postular al subsidio habitacional es gratis. ¿Ya? Hay una estructura donde no hay que pagarle a nadie para postular, que es parte de las preguntas, ¿cierto?, cuando se está conformando un comité. Lo primero sí que yo creo que hay que aclarar tiene que ver con la institucionalidad
y también comprender qué es lo que es el Ministerio de Vivienda, qué es lo que es la Seremi de Vivienda y qué es lo que es el Servio. Ya entendiendo que hoy día, por ejemplo, para la región metropolitana está todo cerquita, ¿cierto? Los edificios están uno al lado, casi uno al lado del otro, pero en regiones es distinto, el ministerio no está en regiones, pero sí la Seremi. Entonces hoy día la Seremi es el ministerio en la región. Ya como MIMBU, entonces el MIMBU tiene la misión de garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada. Ahí yo creo que también de repente es importante considerar qué es lo que es la vivienda adecuada. Si uno, ahí yo creo que aquí no está en la presentación, pero también conocer qué es lo que es la vivienda adecuada. Hay una definición, hay ciertas condiciones para saber cuál es esa vivienda. ¿Ya? Aquí les dejo como tarea a quienes estén mirando, ¿cierto?, la presentación, que busquen también qué es lo que es una vivienda adecuada. Tiene que ver con la legitimidad en la tenencia, que sea el propietario, que cumpla con lo que tenga los servicios cercanos, que tenga factibilidad de agua potable, etcétera. Yo creo que es algo súper importante, ¿ya? Entonces el rol del mismo también es que el Estado, ¿cierto?, a través de una planificación y una gestión territorial debe considerar la participación de las comunidades, entregando soluciones habitacionales y urbanas oportunas, de calidad, sustentables, pertinentes y seguras para las personas con perspectiva de género y foco en los grupos de especial atención. Entonces ahí ya vemos que hay una misión, ¿cierto?, importante de entregar, garantizar la vivienda con todas estas condiciones positivas, ¿cierto? Por otro lado también tenemos la Seremi, que es la Secretaría Regional Ministerial, que si bien el ministerio uno podría entender que elabora las políticas públicas, ¿cierto? Es la Seremi, ya que la región va a elaborar y ejecutar dichas políticas, planes y proyectos regionales. ¿Ya? En virtud de esto que creó el ministerio, es la Seremi que dice, ya, vamos a apuntar, ¿cierto?, a las necesidades de la región, ¿cierto? Y va a adoptar, dice aquí, las medidas de coordinación necesarias para lograr esos fines, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver en coordinación con otros sectores y también estudiar conjuntamente con otro organismo cuáles son los desarrollos, cómo vamos a desarrollar esta región, ya desde lo económico, y ahí se vincula, ¿cierto?, con la otra Seremi de educación, desarrollo social, empiezan a ver, ¿cierto?, estos modelos en donde una mirada regional, por ejemplo, si miramos región metropolitana, tiene ciertas condiciones o características muy distintas si miramos la región de los lagos, la región del Biobío, ¿ya? Entonces, eso por una parte, y luego vienen los servicios de vivienda y urbanismo que lo que hacen es ejecutan esos planes. Por lo tanto, uno podría decir que el ministerio creó una política, por ejemplo, crea el DS49, la Seremi lo va a administrar, va a decir cuántos recursos tenemos, cuáles son las necesidades, cuáles son los enfoques, en qué comunas podrían ser dentro de esta región, y por otro lado viene el Servio que tiene que ejecutar estos programas. Eso es disponer de hoy día, que si es que va a beneficiar o no, si es que la persona va a renunciar o no, tiene que comprar los terrenos con los recursos que otorga el ministerio, ¿cierto? Entonces, si lo miramos ya a grandes rasgos, dice ejecutar los planes y programas que faciliten el acceso a la vivienda de la ciudad, ¿cierto? Desarrollar soluciones habitacionales y urbanas que promuevan la integración social, la sustentabilidad, la pertinencia territorial y la participación de las comunidades. Entonces, también vemos que se menciona y se enuncia, ¿cierto?, lo que es participación. Por tanto, eso significa que cuando uno llega a los territorios debe conversar con los grupos organizados, con las juntas de vecinos, con los comités de llegado para ver cuáles son esas necesidades y también no solamente digamos, con las organizaciones comunitarias, sino que también con los municipios y con los gobiernos locales, que también tienen una mirada respecto a los territorios. Entonces nosotros podemos ejecutar y sostener esas conversaciones a distintas escalas. Yo creo que el ministerio en escala mayor, la Seremi ya, ¿cierto?, en la región, y los servios ya van a realizar y van a ejecutar los planes que nos mandata la Seremi de Vivienda, ¿ya? Por otro lado, ahí yo creo que ya entramos en lo que es la postulación al DS49 y tenemos que hoy día la presentación sí apunta a lo que es colectivo, pero también hay que señalar que hay una postulación individual y también postulaciones colectivas. Yo creo que es súper importante hoy día reconocer aquello, porque a veces nos enteramos, ¿cierto?, que hay grupos organizados y que efectivamente pudiesen tener algunos otros tipos de soluciones. En lo que vemos de manera individual, ¿cierto? Que en la manera individual tenemos adquisición de vivienda construida, existen los subsidios, ¿cierto?, que se llaman ABC, empezamos con las siglas, que son adquisición de vivienda construida. Hay proyectos de S19, que son la oferta que hay, que uno ve, lo empieza a ver como obras que se están edificando y que ya tiene se fija, ¿cierto?, o en los listados que están en el Servio, en la Seremi, que se presentan dentro de las regiones,
o también uno se va dando cuenta, ¿cierto? Si es que va en la micro y ve alguna construcción que dice acepta subsidio, y ahí qué tipo de subsidio acepta, ¿cierto? Que puede ser de S19, a veces dice se homologan, y ahí uno empieza a mirar, como, ¿cierto? Si es que va pasando hasta por la micro, como decía, construcción en sitio propio, que tiene que ver con que grupos, ¿cierto? También se organizan, ¿no? De manera individual, las condiciones de su vivienda están, digamos, una vivienda inhabitable y puede postular para que se construya una vivienda en el mismo terreno, ¿ya? O densificación predial, que significa que abordamos dentro de un terreno de un tamaño que permite la construcción de más de una vivienda, ¿ya? Entonces esos son planes que pueden ser de manera individual para que esta construcción sea dentro de ese mismo terreno, pero también se pueden organizar en estas postulaciones para hacer construcción en sitio propio o densificación, ¿ya? Entonces también puede ser un grupo organizado, pero para soluciones individuales. O sea, en mi terreno, donde yo tenía mi casa que estaba inhabitable, puedo construir una casa nueva, ¿ya? Eso manteniendo como ya situación individual. Pero lo colectivo significa que vamos a construir en un terreno, ¿ya? También ahí, ¿cierto? Dice construcción en sitio propio, también es colectivo, densificación colectivo y pequeño condominio. Y ahí me voy a detener un poco en lo que puede ser el pequeño condominio, que tenemos que hay hartas situaciones, por ejemplo, de lo que era la operación sitio, en donde los terrenos, las dimensiones son de 9 por 18, ¿cierto? Y también hay harto estudio, análisis, que de repente uno podría decir, oye, ahí también hay suelo disponible en ese patio de esa vivienda para construir un pequeño condominio. Hoy día hay experiencia en Lo Hermida, en Peñalolén, en donde en un terreno se pueden construir 3 viviendas. Es una especie de edificio pequeño, ¿cierto? Un microcondominio, en donde hay 3 viviendas y eso da entonces solución a la familia original. Hoy día pensando en generaciones puede ser a la abuela y a 2 hijos, ¿cierto? Que hoy día ya son mayores de 18 años, por supuesto, y pueden construir ese conjunto de vivienda en un solo terreno. Ya entonces nos vamos a ir ahora a lo que sería lo colectivo, como definición, y ya como llamado regular, ¿cierto? Y bueno, los requisitos del grupo para postular, lo más importante tiene que ser un grupo constituido. Si bien dentro del decreto te dice que puede ser un grupo organizado de 10 a 160 familias, especial atención en que para constituir una organización comunitaria el número mínimo son 15, ¿ya? Para obtener una personalidad jurídica en el municipio son 15 familias, ¿cierto? 15 personas que tienen que ser mayores de edad, y para eso, para constituirse, hay que, bueno, en los municipios uno se acerca, ¿cierto? Al departamento de organizaciones comunitarias, y ellos te van a indicar la formalidad, porque tiene que haber un ministro de fe, tiene que ser una sesión o una asamblea donde las personas es presencial, tienen que llegar con su carnet de identidad, hay un ministro de fe que lo inscribe, y con eso van a tener una primera directiva provisoria. Ya entonces con eso ya se comienza a conformar un comité. Y otro tema importante en los comités es que tiene que, bueno, contar con la personalidad jurídica que te va a permitir las postulaciones, y no solamente al subsidio de vivienda, también hay otras posibilidades de postular, ¿cierto? A otros programas, ¿cierto? Va a tener también representantes legales bueno, son la directiva, siempre son los representantes legales. Si vamos a la postulación, tiene que estar asociado a un proyecto y a una entidad patrocinante, que más adelante vamos a indicar que es aquello. Y el ahorro debe contar con un ahorro, que más adelante también vamos a ir hablando sobre los ahorros, y tiene que estar depositado al mes anterior. Eso ya empezamos a ver temas específicos que tienen que ver con la postulación y que están indicados, porque cuando se va a postular es porque existe una resolución de un llamado. Ya el ministerio indica una resolución y dice, para poder postular hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Entonces una cosa ya que tiene que venir listo, tiene que ser la conformación del comité organizado, y ese comité debe tener su estatuto y su funcionamiento, y luego de eso se aproxima a Serviu a realizar las consultas, a inscribirse ahí según las metodologías que tengan las regiones, de cómo se acercan y cómo son atendidos, porque a veces los comités puede que los maneje la municipalidad, el departamento de vivienda, ¿cierto? Engloba a todos los comités, y el departamento de vivienda se contacta con el Serviu de la región. O a veces llega el comité de manera directa a Serviu, entonces también hay ciertas fórmulas. Y hoy día, dentro de lo importante, tiene que ver que el grupo organizado tiene que tener su registro social de hogares como requisito, ¿cierto? Y además también tiene que cumplir en la postulación regular con un número de socios de la comuna. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los registros sociales de hogares, el 30% tiene que tener hasta el 40% de puntaje, que es un tema que yo creo que todos los comités lo tienen súper ya interiorizado respecto al puntaje
la ficha, o sea, del registro social de hogares, y también con temas de la comuna. Por ejemplo, uno podría decir siempre la preocupación es, ¿tienen que ser el 100% de la comuna? Y el llamado regular es solamente el 60% de la comuna y el 40% puede ser de una comuna restante. Ahí eso también se va viendo en el llamado. Ya siempre nosotros decimos estas presentaciones hablan del llamado anterior, pero cada llamado tiene sus condiciones, ¿ya? Así como de manera general. Bueno, los requisitos del grupo familiar para postular tienen que ser, la persona que postula tiene que ser mayor de 18 años, ¿ya? Carnet de identidad vigente, tiene que tener un registro social de hogares entre el 40 y el 90%, y ahí recién hablamos que del grupo un total puede tener el 40 y hay un grupito menor de un porcentaje que lo puede sobrepasar, ¿cierto? Los extranjeros deben tener la permanencia definitiva, ¿cierto? Tener el ahorro mínimo en la libreta y acreditar el grupo familiar, ¿ya? Bueno, ahí hay una declaración de núcleo familiar que también eso va, puede ser, está en el registro social de hogares como registro de familia y además unas declaraciones de núcleo. ¿Ya? Respecto a los requisitos de ahorro, bueno, vamos a ver entonces en qué tramos de registro social de hogares nos encontramos. Si las familias calificadas están dentro del 40% más vulnerable, el ahorro mínimo son de 10 a 30 UF, ¿ya? Y el mínimo son, yo creo que quiero dejar claro, que el mínimo son 10, ¿ya? Pero hoy día respecto a los costos de la vida, respecto ¿cómo se llama? A los valores de los materiales, las familias están decidiendo un ahorro mayor. Entonces, hoy día los proyectos, por ejemplo, aquí en la región metropolitana ya hace un tiempo atrás que no solamente están entrando con las 10 mínimas, sino que asumen un poco más. Y ese poco más puede ser hasta 30, pero de igual manera hay que considerar que si es una decisión de comité, por tanto el valor o el monto es para todo el comité, ¿ya? O sea, si deciden tener 15, todos deben tener mínimo 15, ¿ya? Y si alguien supera los 15, una vez que postula, ¿cierto? Como lo declarado fue 15, y si tenía 20, los 5 después se le devuelven, ¿ya? Siempre hay que mantener ese dato. Y después también, bueno, y aquí según el tramo, volvemos al tema de los tramos, que las familias calificadas sobre el 50 y hasta el 90% más vulnerables, el ahorro mínimo sube, ¿ya? Ya no es 10, es 15. Entonces hay una diferencia entonces en el grupo del comité para las familias que están hasta el 40% más vulnerables y que lo superan. O sea, también hay una diferencia en el ahorro, ¿ya? Hay que recordar que también aquí, ya entrando yo no voy a entrar en tantos detalles, pero también hay subsidios de incentivo y premio al ahorro adicional, ¿ya? Bueno, y los requisitos, también ahí está como grupo familiar, pero también hay, ¿cómo se llama? Familias que pueden postular unipersonales, ¿ya? O sea, una sola persona puede postular y no es necesario que declare un núcleo, que es algo importante. Son personas con discapacidad, ¿cierto? Que tengan su certificado de CONFIN. No ocurre mucho que hay vecinos que cuando está en el comité, ¿cierto? Pueden estar con, ¿cómo se llama? Movilidad reducida, hay ciertas problemáticas, pero no tienen el certificado de CONFIN. Ya, por tanto, eso deben tenerlo, porque con eso ese, digamos, es el indicador para que postule de manera individual, ¿ya? Los adultos mayores, entendiendo que adulto mayor es mayor de 60 años, ¿cierto? Las personas indígenas, pero que tienen que tener su certificado CONADI, y las personas incluidas en el informe Valech, ¿ya? También las personas viudas. Todo eso con su antecedente y documentación. Ya muchas veces nos pasa que nos dicen, oye, pero yo tengo un problema de discapacidad, etcétera, pero si no tiene el papel, no puede postular solo, ¿ya? Impedimentos para la postulación, bueno, todos saben que no debe haber tener un certificado de subsidio vigente. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un certificado de subsidio vigente, que lo recibieron, no han encontrado o no han podido comprar por un tema de valor, porque no les gusta la zona, porque hay una serie de situaciones que yo no hago válido mi subsidio. Yo puedo tener en la mano mi cartón de subsidio certificado. Por lo tanto, si yo tengo ese cartón, no puedo incluirme en un comité, ¿cierto? Y postular. Tendría que renunciar o buscar otra fórmula, si a lo mejor, si es que me pueden incluir en el grupo con el subsidio, pero eso ya hay que verlo de una manera interna, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tengo para ver también qué tipo de subsidio es, ¿ya?
no puedo estar postulando otro subsidio habitacional. ¿Ya? Y si estoy dentro de un núcleo, yo declaro un núcleo de 5 personas y hay 2 personas, perdón, tengo alguna persona, un familiar que de ese mismo núcleo está postulando vivienda, a mí me va a topar eso. ¿Ya? Es súper importante porque eso estamos declarando que hay una solución para la familia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un núcleo y hay 2 personas, una persona postulando y quiero postular, me va a topar porque está el núcleo incluido. ¿Ya? Otra cosa, bueno, poseer una vivienda, el postulante o grupo familiar declarado. Claro, si en el grupo familiar declarado hay alguien que tiene vivienda, también me va a saltar y va a decir, oye, está solicitando vivienda con este núcleo, pero ya alguien la tiene. Entonces también son temas que hay que ir revisando. Hoy día hay posibilidad de ir revisando estos temas porque uno cuando hace una primera, si uno tiene un comité, ¿cierto? Puede acercarse a la unidad de vivienda, tiene registro social de hogares, podemos revisar las fichas y también empezamos a verificar quién está incluido en el núcleo de la ficha del registro social de hogares, porque después ese mismo grupo debiese postular, ¿cierto? El mismo grupo, o hay declaraciones de núcleo aparte. Entonces también son cuidados que hay que tener, ¿ya? Ser propietario de uno o más sitios. También hay ojo con eso porque a veces hay que verificar, hay personas que, bueno, si miramos, no hay que tener vivienda, hay personas que a veces dicen que no tienen vivienda y sí tuvieron, ¿ya? Pero más allá de eso, más allá de que hoy día no es que nos esté mintiendo, sino que a veces, por ejemplo, salieron estos llamados que decía, tiene vivienda en Puente Alto. Y la persona dice, la fui a ver, no me gustó y me fui, pero nunca hizo el trámite, nunca la rechazó, a lo mejor hasta tiene la escritura, o firmó papeles, no se acuerda. O el cónyuge tuvo vivienda. Hay una serie de situaciones y no, se divorciaron, pero no renunciaron a los gananciales. Por lo tanto, la vivienda siempre quedó de dos, a pesar de que está divorciado. Hay una serie de situaciones que con respecto al poseer vivienda, que a veces la gente dice, o terminamos de hecho con mi marido, yo me fui, con mi esposa me fui y no la vi nunca más, así que la casa ahí quedó, es de él, y no, porque a lo mejor era el título de dominio era de esa persona que quiere postular. Entonces, una serie de cosas que la recomendación es que, el comité se vaya preocupando de esto. Ya hay muchas personas, a veces, a mí me ha tocado casos de gente que no sé si es un tema de memoria, pero estaban casadas, nunca lo dijeron. O aparecen también otras situaciones, aparecen bígamos, empiezan a aparecer que de repente es medio anecdótico, o personas que están postulando la vivienda y que no saben, pero tenían herencias. Entonces también en la herencia es parte de, y ahí claro, pues también hay que ver, y ahí entramos a otro investigación que tiene que ver qué es lo que es la herencia, porque también puede ser que a veces la herencia es la 10ª parte de un terreno, y a lo mejor eso es 1.000.000 de pesos, pensando como en la figura. ¿Ya? Entonces empiezan a aparecer, yo creo que en la parte de verificar si es que tuvo vivienda o si tuvo subsidio, ahí donde siempre pasa que la gente no recuerda porque postuló alguna vez, postuló el esposo, no lo vio nunca más, o dentro del núcleo también a veces hay gente que postula, o también está la intención también de a veces pasar por sobre el sistema y hay 2 personas postulando que están por núcleos separados, pero después el núcleo se suma, y ahí empieza a ver, yo le digo que son como una acrobacia como de la fórmula, que empiezan a mirar como por dónde podés postular. ¿Ya? Pero siempre hay que tener esos cuidados y cuidado también con el tema de la herencia, porque bueno, las verificaciones que se hacen son registro de impuestos internos, también se ve conservadora, empezamos a ver, revisar dónde te puede aparecer la vivienda, ya, ¿cómo se llama? Las herencias, ¿ya? Bueno, ahí de nuevo dice no acreditar grupos, si no acredita grupos familiares hay que ver las excepciones, porque sea adulto mayor, lo que hablamos de antes, ¿cierto? Ascendencia indígena, informe válido, discapacidad y viuda o viudos, ¿ya? Bueno, entonces dentro de este camino hay está el comité como tal, ya con las características que debe cumplir de conformación, de, de los requisitos que debe cumplir, entre ellos el ahorro, si es que no tiene vivienda, todo lo que hablamos anteriormente, pero además que hay alguien que tiene un rol súper importante que tiene que ver con las entidades patrocinantes. Antes se llamaban EGIS, ya que eran entidades de gestión inmobiliaria social. Hoy día estas entidades patrocinantes tienen un rol súper importante, ¿ya?
y es que, por ejemplo, no hemos hablado todavía de los terrenos, pero que un poquito más adelante vamos a hablar, tiene que ver, hay un comité que se constituyó en el municipio, tiene su PJ, ¿cierto? Hoy día ellos, si bien hoy día yo siento que estamos también en una conformación de lo que es un banco de suelo en el ministerio, también hoy día los comités también tienen experiencia en búsqueda, ¿cierto? Una responsabilidad súper grande, lo que tiene que ver con la búsqueda, y también ahí los municipios, el mismo Servio también distintas, y las entidades como la entidad patrocinante también van haciendo esa asesoría, ya en la búsqueda de terreno, o a lo mejor ya tienen un terreno identificado en donde decimos, oye, sí tiene características para construir un proyecto de vivienda y sumamos a un comité. Entonces, eh, por eso es el rol importante de las entidades, en donde la entidad, lo primero, puede ser una personalidad natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro. Por eso es que también encontramos empresas que hoy día se constituyen como entidad patrocinante. Tenemos municipios en donde las oficinas de vivienda son entidades patrocinantes, y la función es desarrollar los proyectos habitacionales o técnicos destinados a las familias del Fondo Solidario de Vivienda. Entonces, este rol es súper importante, ¿ya? Estas entidades patrocinantes están inscritas y tienen un convenio marco en la Seremi de Vivienda. No es cualquier persona que sea entidad, no es cualquier empresa, sino que tiene que estar en el registro de las entidades patrocinantes que tiene la Seremi de Vivienda, y en cada región está ese registro, ¿ya? Porque también cuando las entidades patrocinantes se registran por región. Tenemos algunas que hoy día yo creo que son más top, por así decirlo, y ellas están registradas en distintas regiones. Y para eso, según el número de familias, porque hacen un convenio y dicen, nosotros podemos atender a distintos números de familias, ¿cierto? Entonces, tienen que contar con un local, ¿cierto? Con una oficina donde puedan atender de una buena manera a los vecinos postulantes. Tienen que contar con los profesionales adecuados, ¿cierto? Ingenieros, arquitectos. Hay algunos que ya tienen, digamos, una plana mayor, ¿cierto? De altos funcionarios, porque atienden muchos grupos. Y también ellos, por lo tanto, van a desarrollar el proyecto y van a hacer ese acompañamiento. O sea, el Servio les va a pagar a esa entidad patrocinante por esos servicios que le presta al comité, al grupo organizado. Ya, y eso es súper importante. Por tanto, ahí el siguiente punto dice, está prohibido al EP formular cobro alguno a los postulantes por las referidas actividades, trámites y gestiones en cualquier etapa del proceso. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque también hay cierta documentación que no se pide, ¿ya? Y platas que no se piden, porque la EP le pagan por desarrollar su trabajo, pero hay papeles que sí, por ejemplo, hay las escrituras ya en la etapa final, eso sí lo pagan las familias, ¿ya? También hay que leer y pedirle a la EP que le indique cuáles son los documentos donde el Servio dice qué cosa se paga y qué cosa no se paga. Porque claro, uno podría decir que yo creo que el tema más delicado tiene que ver con los cobros, y uno dice, oye, que los comités no deben cobrar. Pero si en los estatutos el comité se pone de acuerdo y dice, vamos a tener una cuota para financiar fotocopias, transporte de los dirigentes, documentación, ciertos temas que pueden financiar, es posible, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, siempre aquí nos dicen, oye, pues nosotros cobramos para sacar fotocopias, los papeles. Claro, una cosa es ese pago, ¿cierto? Pero distinto es que vamos a poner un ejemplo, recolectamos 2.000 pesos por persona en cada asamblea, para un grupo de 50, para un grupo de 15, para un grupo de 20. Distinto es para un grupo de 500 recolectar 2.000 pesos por asamblea. Ya, yo creo que ya no es para fotocopia, es como para, a lo mejor vamos a hacer una imprenta, no sé. Entonces, es mucha plata, y también es que los vecinos empiezan a poner en duda, ¿cierto?, los valores. Y yo creo que también eso se tiene que ¿cierto?, consensuar en el grupo qué es lo que estamos pagando, ¿ya? También hay comité, voy a hablar de los pagos de comité, y de ahí pasamos pagos, aprovechando hablando de pagos, porque también otros grupos dicen, oye, nosotros nos hemos encontrado que hay inscripciones que son bastante costosas por comité, ¿ya? Cuando se habla de inscripciones, muchas veces no está en ese tema de la inscripción en los estatutos, por tanto ya están entrando en una ilegalidad, porque todos los cobros deben estar reflejados en los estatutos del comité, ya lo mismo que las multas. Nosotros la otra vez escuchamos una multa por no asistir a la asamblea de 15.000 pesos. Entonces, finalmente, todo se transforma en plata. La inscripción, la mensualidad por la reunión, la multa porque no fuiste. Otros grupos hemos identificado que los entendemos como muy mala práctica, que tiene que ver con que hacen llamados para que vengan Servio RM, voy a decir, ¿cierto?
que se tienen que presentar a una protesta, si no se les cobra. ¿Ya? O, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones con ciertos grupos y viene un grupo de apoyo, que pueden ser 100, 200 personas que están afuera de Servio esperando la reunión, una reunión que está con cita, que está en buenos términos, pero de igual manera le solicitan a las familias que vengan, que hagan apoyo, que hagan bochinche afuera, y el que no viene tiene multa. Y bueno, y el que no viene también tiene como puntaje menos después para las etapas siguientes del proyecto. Entonces también hay que tener mucho ojo con qué situaciones se están dando dentro de los grupos, ¿ya? Bueno, y continuamos ahora con la entidad patrocinante, que es cierto que gente va a generar el apoyo, porque además hoy día Serviu les paga a la entidad patrocinante y la entidad tiene que acompañar al comité ya. Yo creo que entran en distintos momentos a acompañarte a veces, pero yo creo que lo más lógico es cuando, si hoy día tenemos una estructura en donde el Serviu, eh, aquí vamos a poner, ¿cierto? Que vienen las funciones que tendría la entidad, ¿cierto? Son organizar la demanda, ya evaluar un terreno. Hoy día casi siempre es como que el grupo, el comité busca un terreno, lo evaluamos, o lo evalúa la entidad patrocinante o Serviu, porque tiene digamos que tiene las competencias para revisar si es que es posible de pagar ese terreno con los subsidios, con el ahorro, ¿cierto? Que se están entregando, se evalúa el proyecto, perdón, se evalúa el terreno y a partir de si ese terreno cumple con las condiciones normativas, financieras, de que si se paga o no con los subsidios, y si es que se puede construir vivienda, ¿cierto? La siguiente etapa es elaborar el proyecto. ¿Ya? Y en esa elaboración de proyecto también, si nos detenemos un par de segundos, tiene que ver con realizar una cabida, que es mirar y decir cuántas viviendas caben en ese terreno, que cumpla con la normativa, o sea, tiene que tener una accesibilidad, tiene que tener una calle, y ahí empezamos a ver qué es lo que se permite dentro de la normativa o qué es lo que nos exige la normativa para la elaboración de dicho proyecto. ¿Ya? Otra función de la entidad patrocinante tiene que ver con si pensamos con las viviendas que estamos hablando, construcción en sitio propio, otras que ya no es el colectivo, también tiene que regularizar esas construcciones, contratar la obra, porque hoy día la entidad patrocinante lo que hace digamos, se desarrolla el proyecto, pero luego lo vincula a una constructora. ¿Ya? Luego viene la etapa de una constructora, entonces también esa comunicación hoy día es súper importante, porque lo que desarrolla la entidad patrocinante como proyecto tiene que ser también factible técnica y económicamente. Pudiese ser que a veces nos topamos, una entidad que no tiene mucha experiencia nos dice, oye, vamos a hacer departamento de tantos metros cuadrados, después llega la evaluación de la constructora y la constructora va a decir, oye, en realidad te sobrepasaste en los metros cuadrados y en realidad si el mínimo son 55 metros cuadrados un departamento y tú estás pensando en 60, en realidad es un poco iluso porque no te alcanza el subsidio para la construcción. Entonces hay que volver a lo que sería lo normativamente exigido. ¿Ya? Bueno, y entonces también va a estar en el diseño, ¿cierto? Y ejecución del proyecto, en el acompañamiento, y es la entidad patrocinante que en todo el proceso te acompaña y te tiene que estar informando y generando también los hitos para que la constructora en algún momento iniciamos la entrega del terreno, lo que son la primera piedra, la propiedad, la vivienda piloto, también entonces hay cierta comunicación entre el comité y la entidad patrocinante, y la entidad patrocinante permite y también atiende todas las consultas porque la constructora hoy día la tiene que construir, no puede estar tampoco preocupada de estar respondiendo a todos los vecinos, sino que tiene que ser una coordinación tal en donde hoy día hay ejemplos también bien buenos que son entidades patrocinantes que también son constructoras. ¿Ya? Entonces hay más fluidez en el proceso, pero también a veces pueden caer en que si la entidad patrocinante no comunicaba bien, los vecinos se enchutan y va a ser la misma condición constructora también. ¿Quiénes son los actores que están intermediando? También pudiese ser una complicación. ¿Ya? Siempre hay experiencias buenas y experiencias negativas. Entonces, bueno, respecto a lo que tiene que ver con los procesos de construcción, también la entidad patrocinante va a ver la postventa, si ya se construyó el conjunto, cuáles son las problemáticas que tiene el edificio construido postventa. También eso lo ve la entidad patrocinante. La recepción de obra y la dirección de obra, cómo vamos a ver cómo entidad recepciona con la constructora, pero también ellos son como, digamos, como los que están, los mandamases en este proceso y comunicación con Serviu
y con los vecinos. Ya también los procesos de escrituración, entendiendo que hay todo un proceso hasta llegar a la vivienda, que también son harto trámite administrativo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, yo creo que como una línea, ¿cierto?, de pasos para la postulación a Banco Proyecto, si bien aquí no está, pero ya lo conversamos, tiene que haber un comité organizado con PJ, ¿cierto? Puede que busque un terreno o puede que en el banco de suelo también exista un terreno en donde uno se pueda vincular a ese terreno, ya hay distintas fórmulas. Entonces hay un terreno factible para construir que cumple con las normativas. El proyecto lo toma la EP va a desarrollar las factibilidades, ¿cierto? Eso lo va a ingresar. Las factibilidades son, nosotros hablamos de 4 factibilidades. Son la factibilidad técnica, administrativa, jurídica y social, porque vamos, digamos que podríamos hablar de archivador, un archivador con todas las familias, uno con el proyecto, uno con el terreno, y también los jurídicos que están en los títulos y empezamos a analizar como una serie de antecedentes. Y eso después, cuando se hay un llamado a postulación, se ingresa al banco de postulaciones, el proyecto se va a revisar y con eso también se califica el proyecto y ahí seguimos adelante entonces con los procesos ya. Si es que el proyecto está aprobado, después tendríamos que iniciar obra y hoy día yo creo que el enfoque ha sido más postulación y yo creo que también después a lo mejor uno podría entrar más en detalle en lo que es construcción y esas etapas que continúan. ¿Ya? Eso tengo. Y bueno, aquí habíamos dicho también preguntas. Aquí dejé fuera sí lo que es la glosa 12, ya entendiendo que la glosa hoy día, bueno, se viene un llamado, todavía no está la fecha, se va a llamar glosa 10 porque la ley de presupuesto cambió, por lo tanto hay unas glosas menos, entonces se va a llamar en vez de glosa 12 se va a llamar glosa 10. Bueno, y la gran diferencia de la glosa, de los llamados de glosa, tiene que ver con que hoy día lo que se permite y lo que genera es la posibilidad de adquirir terreno y pagarlo antes del desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces uno encuentra un terreno, el comité asociado a este terreno busca una entidad patrocinante y en vez de postular con el proyecto listo, diseñado, permiso de edificación o permiso de anteproyecto, y que todo se pague al final, en la glosa lo que se hace es que ingresa con un anteproyecto, pero que nosotros vamos a adquirir el terreno. ¿Ya? Lo primero que se adquiere es el terreno, por lo tanto, la etapa de avanzar con el permiso de edificación y la construcción viene después. Pero el ánimo de esto fue adquirir suelos mejores, porque se permiten ahorros mayores, ¿ya? Pero por otro lado también quitarnos de encima un actor, que es el propietario. ¿Ya? Entonces, lo que primero es pagamos a ese propietario, de ahí seguimos con el desarrollo proyecto, construcción, pero el terreno ya es de Serviu, ¿cierto? Y las familias ya están beneficiadas. En el proceso regular que hablamos recién, es el terreno, las familias tienen que estar habilitadas, tienen que tener el proyecto, tanto anteproyecto, permiso de edificación, y una vez que esté todo ok, calificado con el proyecto con permiso de edificación, se paga. ¿Ya? Entonces, también son detalles que hoy día podríamos hacer como esa diferencia básica. Obviamente que hay temas de requisitos que van cambiando y ahora con el llamado nuevo estamos a la espera de qué cambios tiene con el llamado anterior de glosa, pero son cosas específicas que también hoy día yo creo que hay que tener en mente, pero no, tampoco esto es la intención de que se aprendan todo de memoria, ¿cierto? La idea es como visualizar esas dos posibilidades, pero la ruta del comité, la búsqueda de un terreno, si es que hay preguntas de terreno, también podríamos hablar un poquito de quizás qué condiciones cumplen los terrenos. Tener una EP, ¿cierto? Una entidad patrocinante que te acompañe en el proceso, sin olvidar que también tiene que estar presente siempre vivienda del municipio, Serviu, y posteriormente ya cuando está todo aprobado ya viene la etapa de obra, que también es otro tema también bien específico y con altos detalles. ¿Ya? La vida de cada comité es distinta, de cada grupo es distinta, los procesos, hay procesos largos, procesos cortos, hay buena experiencia y mala experiencia, y bueno, la idea es que todos lo estén, yo creo que cada uno ahí en esta etapa va visualizando en qué es lo que va o las dudas que van surgiendo en las distintas etapas. ¿Ya? Eso es como presentación bien general igual. Hablé harto, pero es general. Falta más detalle. Sí. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un decreto muy importante como manera de acceder a la vivienda y alternativa para las familias del país. Hay mucho detalle entre medio, hay mucha experiencia también de los comités
No vamos a tratar casos particulares, sabemos que eso tiene sus espacios de conversación, están los canales institucionales para ello, pero se puede preguntar en general respecto a los hitos y los momentos que Francisco ha mencionado, inclusive temas como el que acaba de conversar sobre Banco de Suelo, etc. Entonces vamos a... Alex, nuestro colega, va a presentar algunas primeras manitos levantadas, que hay consultas. Primero, las consultas por chat. Primero, este es el momento de las consultas por chat que hace Alex y después vamos a dar las primeras palabras que están ahí tomadas, pero eso al final, antes de las 8 de la tarde, de la noche. Alex. Hola Patricio, hola Francisco, buenas noches a todos y a todas. Bueno, comentarles que hemos tenido una verdadera tormenta de preguntas en la medida de que avanzaba la presentación de Francisco, pues han ido saliendo una serie de preguntas divididas en dos temáticas principalmente. La primera tiene que ver con la integración de los comités, vale decir, existen muchas preguntas específicas consultando si personas divorciadas, adultos mayores, personas con discapacidad o capacidades diferentes, etcétera, pueden integrar un comité impulsor. También otro rubro de preguntas, otro ámbito temático de las preguntas se refiere a las herencias, ¿no? Tenemos muchas preguntas acerca de qué pasa con las herencias en caso de que se encuentra participando la persona de un proceso y ocurre que heredó de su familiar una vivienda, de sus padres una vivienda y está compartida con 5 hermanos y qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Muchas preguntas específicas en relación a herencias. Y en relación a entidades patrocinantes, pues también es el tercer grupo de las grandes preguntas. Preguntan si es obligatorio estar anexado a una entidad patrocinante. ¿Qué pasa si las entidades patrocinantes no son proactivas? Desde Ñuble dicen que las entidades patrocinantes son muy pocas. ¿Y por qué no hay entidades patrocinantes estatales? Consultan. Y por ahí se van formando los tres grupos de preguntas. También tenemos otro tipo de comentarios en los cuales solicitan dejar claro que el cambio de uso de suelo lo realiza el Serviu y que este no se paga, porque aseguran, y esto está en varios comentarios, que las entidades patrocinantes cobran por este servicio, entonces piden una aclaración. Por ahí podríamos empezar a atender las preguntas del chat que siguen habiendo, ¿no? Y siguen apareciendo más y más. Muchísimas gracias, Alex. Entonces vamos a dar la palabra a Francisco. Ya, no me hagan preguntas tan difíciles. Oye, bueno, respecto a los requisitos, es lo que mencioné, tiene que ver con si puede ser tercera edad, tienen que ver, ya empezar lo que señalamos. Ya, yo creo que me quedo dentro de las postulaciones, tiene que ver con los divorciados, que los divorciados tienen que, cuando se divorcian, renunciar a los gananciales. Ya, eso significa que hay gente que se divorcia y dice, yo puedo postular, pero todavía la vivienda es parte de su haber, o sea, la vivienda puede ser del matrimonio. Entonces, si no renunciaron a los gananciales, la vivienda sigue siendo de la pareja. Ya, a pesar de que estén divorciados, ambos son dueños. Entonces, como no hay, entonces después en el sistema va a aparecer que tiene vivienda. Ya, si no hizo renuncia a los gananciales, va a figurar la vivienda siempre. Ya por eso es que cuando se divorcien, una recomendación es que tienen que hacer ese trámite para que la parte de la vivienda ya no sea suya. Ya eso a veces se va para los hijos, hay divisiones respecto a eso. Ya está eso. Ya bueno, ¿cómo se llama? Tercera edad, ¿cierto? Puede postular. Ya
Y si hay gente con discapacidad, también tiene que ver, ¿cierto?, que tengan ¿cómo se llama?, su registro con PIN. Ahí es súper importante que, claro, aquí estoy hablando súper general, pero después cuando empiezan a revisar a las personas, aparecen propiedades, aparecen sitios, también hay que ver si son sitios eriazos, si son para vivienda o no. Entonces también hay que atender y hacer esas aclaraciones, ¿ya? Como respecto a qué es lo que te aparece como beneficio anterior o como propiedades, ¿ya? Respecto a las entidades patrocinantes, claro, hay entidades que funcionan bien, otras que funcionan mal. Pudiese ser que detecten algunas que cobran, que no cobran. Y hoy día, ¿quién lleva esa? Lo primero es que están registradas ante la Seremi de Vivienda, por tanto, los reclamos se debiesen dirigir por parte del comité a la Seremi, indicando que las entidades no están cumpliendo con su labor. ¿Ya? O sea, el comité puede hacer ese reclamo a la Seremi. ¿Ya? Lo mismo es que si está cobrando sus dudas, también expresarla a la Seremi de Vivienda de la región. ¿Ya? Aquí lo que también que habría que consultar, me estoy poniendo en el caso que de repente hay regiones que son más grandes. Claro, a lo mejor la Seremi, la oficina puede que estén más distantes, pero tendría que acercarse ¿cómo se llama? A la oficina provincial del Servio Regional, ¿ya? Porque a veces el Servio Regional tiene distintas oficinas provinciales, acercarse a una de ellas, la más cercana, e indicar la situación que está ocurriendo, ¿ya? Porque obviamente que también apareció que cobraba el uso de suelo, el cambio de uso, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien porque dentro de los roles de las entidades, claro, está este apoyo y a veces empiezan a cobrar como etapas previas. Dicen, oye, no, para sacar tal certificado como que todavía no estamos vinculados, empiezan a cobrar ciertas tramitaciones, o también hay figuras que puede que ande un arquitecto que cobre y que diga, oye, yo busco terreno y cobro tanto. Yo me junto con ustedes, les explico, les enseño y les cobro. También hemos encontrado que en esta figura también hay gente que hoy día puede que tenga experiencia, pero también a la pasada empieza a cobrar, empieza a decir, oye, yo me dedico a esto también, pues. Y empiezan a cobrar, y también los vecinos tienen que tener claro quién es el que le está cobrando, si es que es funcionario o no. De repente uno va a una población, voy a un comité y me dicen, no, nosotros ya le pagamos 500.000 pesos a una señora que era de Servio. ¿Cuál es el nombre? No saben. ¿Andaba con credencial? No. Le transfirieron a la cuenta, no era la cuenta de ella, y dijo que iba a venir el próximo mes. Entonces ahí nosotros quedamos con ataque porque en realidad a ese nivel hoy día la gente también dice, oye, yo me confío y me confío en la persona. O porque la persona les dijo no le cuenten a nadie porque yo hago la movida, que también nos pasa. ¿Ya? Yo creo que es súper claro que dicen, oye, yo te consigo casa más rápido, págame 1.000.000 a tal cuenta. Pero esa rapidez y la gente dice, bueno, pero probando que va a ser más rápido, me quedo calladito. Ahí nos hemos enterado de grupos que le dicen a la gente de su comité, no vayan a preguntar al Servio, si no nos van a echar para abajo el proyecto. O no, porque son de izquierda, no, porque son de derecha, no, porque empiezan una serie de situaciones como para confirmar de que no vayan a Servio y que no hagan preguntas. Entonces, o no vayan a la municipalidad. Entonces, hoy día eso es obligación que si usted está en un comité, quien la asesora y quien tiene esa función es una entidad patrocinante. Si no está cumpliendo, usted la puede denunciar o hacer los reclamos a la Seremi pertinente. Y por otro lado, se me fue, pero vamos por ahí, ¿cierto? Y lo otro que tiene que ver con los procesos de cambio de uso de suelo y todo eso, claro, hay ciertas fórmulas para cambiar los usos de suelo, ¿ya? Entonces hoy día también, ojo con qué es lo que le está pidiendo. Usted para hacer un cambio de suelo debe asesorarse con el municipio, con la unidad de vivienda, para que tengan la primera opinión, mire qué es lo que es, o qué posibilidad hay de cambio de uso de suelo. Con la entidad patrocinante también tiene arquitectos que van a saber consultar en el Servio de la región, ¿cierto? Entonces no es llegar y yo creo que cualquier plata que haya que entregar, primero preguntemos bien de qué se trata, ¿ya? Muchas gracias, Rodrigo. Francisco, estoy leyendo el nombre de El Rodrigo nombre ahí, ahí abajo. sí. Oye, le voy a mandar saludos ahí a unas señoras que conozco, pero no voy a decir el nombre. Gracias, Francisco.
Patricia, tenemos otro tipo de preguntas acá que van surgiendo en el chat y que sería importante ver cómo se abordan. Una de ellas tiene que ver, y me pareció muy significativa la pregunta, ¿cómo se aborda el decreto 49, las disposiciones de la ley de deudores de alimentos y qué alcances tiene en este proceso? Luego, no sé si estamos en condiciones de responder o hay que derivar esa pregunta, pero ahí ha salido este tipo de preguntas. También, ¿solo se puede postular como grupo organizado en figura de comité o puede ser un grupo que tenga necesidad de viviendas y requisitos que pertenezcan a una organización funcional? O por otro lado, si un grupo familiar tiene casa propia adquirida sin subsidio habitacional y tiene un integrante con discapacidad, ¿puede postular? En general hay muchas preguntas que son muy concretas, muy específicas y en varios lugares nos consultan dónde podemos encontrar la información para poder acceder posteriormente a esta charla. Sí, bueno, sobre lo último, este programa queda grabado. Va a estar disponible para las personas que participaron hoy día y para los que participaron del ciclo central unas semanas. Le mandaremos el link adecuadamente a partir del día de mañana. Así que eso no hay ningún problema y lo pueden también compartir con otros interesados, interesadas en adentrarse en la información compartida. Dicho eso, le paso Sí, oye, respecto a los deudores de pensión de alimentos, no sé, voy a averiguar si es que yo hasta el momento no he visto ninguna que tenga alguna relación, porque aquí tendría que postular. No sé, yo creo que se la dejo de tarea. Ya no me ha tocado esa consulta. Ya, Sí opera para la devolución de impuestos a la renta. Claro. Ahí sí les retienen todo lo que deben. Claro, ahí les retienen. Esto habrá que averiguar. Sí. Muy bien. Por algún lado tiene que caer ya de empezar. Sí, sí. Hoy, ¿dónde pueden conseguir más información? Bueno, conseguir información hoy día tiene que ver con, está el decreto, ¿cierto? Hoy día la parte del decreto, el decreto viene con todas las opciones de las postulaciones colectivas e individuales. Entonces yo creo que es importante que lean el decreto en lo que es en construcción en nuevos terrenos. Cuando hablamos, siempre se habla, hoy van a hacer un CNT, como el idioma serbio, hay que hacer un CNT. Y eso es construcción en nuevos terrenos, que es para los comités. ¿Ya? Y hoy día sí son comités de allegado, comités de vivienda, quienes postulan, ¿no? Yo creo que es la forma. Los canales formales, claro, hoy día son la página del Servio Metropolitano, la Servio, Ministerio, y ahí buscan normativa. Lo mismo que si ponen, por ejemplo, DS49, decreto de vivienda, aparece. Si buscan Fondo Solidario de Vivienda, también aparece. Entonces, como buscar en Google, empezar en las páginas oficiales de MIMBU y Servio. Ya bueno, y ahí cada uno, ya si hay personas de regiones, los serbios regionales tienen ahí su dirección, no me la sé, lo siento, pero está ahí la información, ¿ya? Y también pueden pedir cita. Sí, bueno, por ejemplo, en la figura que nosotros tenemos en la región metropolitana, nosotros tenemos un equipo de gestión territorial, en donde nosotros tenemos encargados en la comuna, encargados por comuna. Entonces, si ustedes vienen acá a Servio en la metropolitana, ¿cierto? Aquí en Arturo Prat 48, podemos hacer que converse el comité, ¿cierto? Con los gestores territoriales y tenemos esa fórmula que nosotros vamos haciendo el acompañamiento, les vamos indicando cómo hacer una capacitación, entregar la documentación, los links por correo también de las dudas que existan. ¿Ya? Hay otro tema bien importante que apareció, que vi recién, que tenía que ver si se podía cambiar la entidad patrocinante. Sí se puede, pero tiene que ver ustedes también ver la justificación, cuáles son los motivos para ese cambio. Y por otro lado, también otro tema que habló en regiones, se tienen que acercar yo creo que a cada región, a las provinciales, para ver cómo está funcionando esa orgánica. Yo entiendo que esta fórmula que nosotros tenemos en la región metropolitana es de acá, ¿ya? Pero de igual manera en las oficinas provinciales también se atienden las consultas y ahí yo les recomiendo que tengan esos contactos. Hoy día por internet se pueden hacer las consultas también, obtener la información respecto a los decretos
Y ahí yo creo que cada comité van ¿cómo se llama? Profesionalizándose en la búsqueda de antecedentes y también van estudiando los grupos, las directivas, ¿ya? Bueno, ahí van saliendo hartas preguntas que son bien específicas, que tienen que ver ya, por ejemplo, con temas de las direcciones de obra, de los plazos de entrega de los permisos y todo eso. Y hoy día esos son plazos que también son normados, ¿ya? También eso son plazos máximos que hay y se pueden acercar a las DOM o las mismas Ceremis también. Por ejemplo, respecto a temas si están con las direcciones de obra, es importante, si ustedes encuentran un terreno, buscar los certificados de informaciones previas, como que hay ciertas recomendaciones que yo creo que ahí todos van a ir como profundizando también respecto a búsquedas de terreno, eh, ¿cierto? Respecto a las entidades patrocinantes, una serie de temas hoy día que han aparecido en esta conversación y que, claro, hoy día pudiese ser que están todos llenos de información, pero vamos piano a piano como en el proceso, así como por las etapas que se van viviendo, ¿ya? Bueno, tenemos nada más y nada menos que 99 manos pedidas. 99 a 25 minutos. Son 10 manos pedidas. 10 manos pedidas, el 97, 99 participantes. Y 222. Primero, decirles que no se olviden de llenar el formulario de evaluación, está disponible. Si lo perdieron de vista, Alex puede volver a enviárselo para que lo tengan a mano y ahí vamos avanzando. Vamos a dar la palabra a las 5 primeras personas que levantaron la mano. Ali Pajara, Marilyn Elgueta, Silvia Escobar, María Agustina y Ana Elo. En ese orden. 2 minutos, clarito, lo más conciso posible, para ver si podemos hacer que entren otras 5 personas, después otras 5 personas, por favor. Esa sería lo ideal y vamos a ver cómo nos monitoreamos hacia adelante. Alida Jara. Micrófono. Alida. Habilitada. Ya. Sí. No está. Alida. Puede activar el micrófono ahora. ¿Puede activar el micrófono, Alida? Se puede habilitar. Alida, ¿puedes habilitar tu micrófono? Ahora sí, buenas tardes. Bien, hola, Alida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mire, mi pregunta, y bueno, yo soy perteneciente al Comité de Vivienda Suyay, de acá de la región de Biobío, octava región, Arauco. Entonces, mi pregunta es, nosotros pertenecemos a una caleta muy reducida y somos un participante de 300 personas en un comité de vivienda. Nosotros aún estamos en proyecto de que el municipio está en conversaciones con los dueños del terreno para que nos puedan comprar y acceder a ese terreno, pero el problema es que acá en Tubul, mismo donde nosotros habitamos, no hay sitios disponibles por parte del municipio ni por parte solamente son particulares. El tema mío es si el municipio está dispuesto como a participar en negociación con los particulares o eso solamente depende de ellos y del particular. Muchas gracias, Alida. Queda anotado acá como consulta para nuestro amigo. Pregunta que después contestamos, ¿no? Muchas gracias. Mejor respondo rápido. A ver, te va a contestar ahora. Sí, mejor contestar al tiro. Mira, es que lo que pasa es que es difícil responder por un tercero. O sea, tú estás preguntando si es que la municipalidad se pudiese ser parte. Ya, entonces, acá soy de Sergio, no puedo hablar por la municipalidad. Pero a veces, dentro de eso, porque si está la municipalidad ayudándonos a ustedes, pudiese ser, no sé si la municipalidad es entidad patrocinante, que también puede ser la figura. Entonces, si es entidad patrocinante o también como municipio pudiese ayudarlo a ustedes en conversar con un privado para una negociación, o sea, ver cuánto es el precio. Aquí las unidades de vivienda, yo tengo la experiencia en la región metropolitana, las unidades de vivienda, si hacen ese acompañamiento, a veces antes de tener una entidad patrocinante, o a veces son entidad patrocinante y te ayudan en esa negociación. Conversar con el propietario, cuánto lo vende, qué condiciones, si es que se puede bajar el precio, se le presenta que es para un grupo organizado, que es un comité de vivienda, ¿cierto? Entonces se pueden lograr esas conversaciones. Ya, yo creo que hay que verlo con si es que la unidad de vivienda está dispuesta u otra unidad del municipio a ayudarle, ¿ya?
Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias nuevamente a Lida. Pregunta precisa. Marilyn Elgueta. Sí, disculpe. Disculpe, me quedó algo pendiente. A ver, A ver, Sí, rapidito. aparte del municipio, ¿qué otra entidad nos puede ayudar con el tema de compra de suelo, de terreno? Es que la entidad patrocinante es la que te va a ayudar en la búsqueda y el análisis. No sé si también la dirección, Muchas gracias. ver si Servio a lo mejor también te genera eso. Gracias, Alida. Puedes apagar tu micrófono. Marilyn Elgueta. Hola, un gusto. Muchas gracias por permitir hablar. La otra vez me quedé esperando. Sí. Ya, estoy muy contenta por estar en esta clase y aprendiendo de todo, un poco. Yo quiero hacer 3 consultas súper breves. Una, hay un proyecto calificado en el Valle de la Luna que fue calificado 2021 y que está en revisión por parte de estudios. Y este proyecto ya ha reunido todos los requisitos, pero está detenido en estudio. Entonces está calificado 2021. Este proyecto ya tiene los subsidios, se le pagó al dueño y aún así no pueden iniciar obra, no pueden iniciar nada. Entonces, Un es caso. una pregunta concreta para que vean en estudio Valle de la Luna, el proyecto Valle de la Luna. Ya. Lo otro, usted acaba de habló sobre yo quería saber si era posible que nosotros como dirigentes, debido a la expertise que muchos tenemos, es posible que nosotros podamos desarrollar en algún minuto en el ministerio se dio la facilidad de decir que nosotros como organización pudiéramos convertirnos en entidad patrocinante para poder desarrollar los proyectos de microbarrios. De hecho, nos capacitaron para esa tarea. Los microbarrios, lo que se hablaba, que una vivienda, el terreno, el propietario, y resulta que ya obviamente pasa por Servio, califican las personas que van a vivir, si es la familia que va a vivir en el mismo espacio, y todo con respecto a eso, si realmente nosotros podemos ejecutar. Ok, muy bien, Marilyn. El otro punto fue que el ministerio nos iba a hacer, como nosotros obviamente no tenemos recursos, nos iba a facilitar 5 millones de pesos, en el cual nosotros los teníamos que pagar. No, yo se los digo porque fue así. No, se lo teníamos que devolver, era solamente para tener la boleta de garantía como EP, nosotros para los proyectos del microbarrio. Eso es mi segunda pregunta. Muchas gracias. La otra que ya se pasaron los minutos. Perdón, tiene que ver con Sí. la entidad patrocinante, con el plano regulador. Es un tema porque hoy, durante el día, en la mañana, el plano regulador de Estación Central dijo claramente que tuvieron que rechazar el plano regulador porque lo formaron en periodo de pandemia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hicieron. Versus la comuna de Renca, que hizo el plano regulador en periodo de pandemia y un terreno que no es de nosotros, era mixto, lo dejaron fuera y lo promulgaron en marzo diciendo que este plano regular, este paño era de equipamiento exclusivo. Esas son mis preguntas. ¿Qué hago con eso? Muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias. Francisco. Ya, señora Marilyn, nos conocemos. Oye, Valle de la Luna, no tengo el antecedente yo aquí de memoria del proyecto, así que después lo podemos ver ahí con los gestores territoriales, ya para ver bien el detalle. Ya, el otro tema que entiendo que fueron capacitados para hacer EP a los vecinos, eso es parte de lo que conversaciones anteriores que tendrá el ministerio. Yo hoy día no tengo esa información y bueno, respecto a lo otro de los planes reguladores, cada municipio desarrolló y validó los procesos, entonces habría que verificar ¿cómo se llama? ¿Cómo fue ese desarrollo? Y si en Estación Central hoy día se pone en duda, ¿cuáles serían esas razones? Por lo tanto, para entender también por qué Renca sí lo hizo y no estaría siendo cuestionado, una cosa así. Ya, pero siento yo que esos son como temas ya mayores
como para investigar. ¿Ya? Yo creo que lo más próximo. Exactamente, eso es todo. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Pregunta? No, estamos, sí, Ah. ahora, Era la única respuesta que eran 3 preguntas. Sí, pues Valle de la Luna, Ahí. EP y plan regulador. Silvia Escobar. Marilyn, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Soy Silvia Escobar, soy de la comuna de San Joaquín. Mire, quiero consultar por un proyecto que nosotros tenemos desde el 2021. En el 2022 se entregaron los subsidios y aún no sé, ni siquiera sé, bueno, ¿Cómo se llama el entonces, proyecto? Berlioz y Nipsa. Ah, ya. Se ha demorado Ya. mucho. O sea, yo estoy preguntando más por el proceso, porque es muy engorroso. Después hay que esperar 3 años más para la construcción. Se llevarían como 5 años esperando por ese proyecto. Lo otro, el banco de suelos que se nombró en el plan de emergencia habitacional, que aún no se ha concretado. Y la última pregunta es, ¿por qué no tener un DICON para las entidades patrocinantes o las inmobiliarias que hacen mal su gestión? Eso. Muchas gracias. Sobre banco de suelo, recordar que la sesión de este miércoles va a abordar sobre el plan de emergencia habitacional y ahí entra perfectamente este tema. Por si queremos avanzar en las preguntas, Francisco, te doy la palabra. Bueno, banco de suelo, o sea, ya están dando. Acuérdense que se adquirió, voy a poner un ejemplo, se adquirió el terreno de Ciudad del Niño. Eso es parte del banco de suelo y próximamente se tendrá que ver cuál es el desarrollo que va a existir ahí dentro de ese terreno y las familias que se van a asociar. Ya entendiendo que para esas familias van a tener que ser de convenios de prelación de la comuna y el Servio va a desarrollar ese proyecto, concursará a una entidad patrocinante. Ya por otro lado, respecto al DICOM, como dice la señora Silvia, efectivamente hoy día no existe algo así, pero sí existe un ranking, ya que hay un ranking de evaluación de la entidad patrocinante. Entonces, ahí uno ve como las notas que tienen, pero sin embargo también puede ser, hoy día una EP puede funcionar muy bien, pero para otro proyecto puede funcionar muy mal. Ya también a veces la nota no refleja exactamente el comportamiento. Y por otro lado, respecto a los proyectos, efectivamente, hay proyectos que han sido calificados, las familias tienen su beneficio y después, para el inicio de obra, hay temas pues, que tienen que ver con la obtención del permiso de edificación. Le voy a pedir disculpas, no me sé exactamente lo de Berlioz y Nipsa, lo podemos ver después con la territorial de San Joaquín, ¿ya? Pero las problemáticas son que para iniciar la obra tienes que tener permiso de edificación, para obtener ese permiso tiene que estar, ¿cierto?, los temas de transporte, de declaración de impacto ambiental, donde ya hay un proceso y después a veces nos hemos encontrado, voy a poner ejemplo nomás, porque también hay otro en San Joaquín, por ejemplo, que apareció con asbesto, y eso empieza a retrasar todo el proceso del inicio. A veces no hay constructora, voy a poner ejemplo, a veces no hay constructora, a veces hay una falla en las boletas que tiene que, para firmar para que entre la constructora, boletas de garantía, hay una serie de procedimientos que hoy día, si bien estos temas, como dicen ahí, son bien como de un grupo específico, pero que también dan cuenta de situaciones que a veces todos los comités en cierta forma se ven involucrados, ¿ya? Hoy día, pues consultas de este tipo, ocupemos el canal que son gestión territorial y vemos el estado de la situación de estos proyectos, ¿ya? Muchas gracias, Francisco. María Agustina, le corresponde 2 minutos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí sí. Hola, buenas tardes, María Agustina, por acá de Puerto Montt. Nosotros constituimos un comité hace exactamente un año, un comité exclusivamente para cuidadores y personas en situación de discapacidad. Un piloto que ha tenido bastante buena recepción porque obviamente como es para puras personas en situación de discapacidad, significa trabajar un proyecto especial, 100% inclusivo, en todos los aspectos debido a la gran neurodiversidad que tiene el comité. Y es un DS49 de discapacidad. Entonces mi pregunta es, obviamente todos los que estamos postulando en este comité tenemos las credenciales de discapacidad, pero hay núcleos familiares como son los núcleos que tienen, por ejemplo, TEA, en que hay 2, 3 o 4 niños con discapacidad en los núcleos familiares. ¿Esas credenciales suman un subsidio adicional por cada persona que está postulando al comité?
¿O es solamente como por una persona? De repente me asaltó la duda en cuanto a eso. Ya. Porque ellos pueden postular solo. Muchas gracias. Sí, mira, lo que pasa es que para la postulación es uno solo que vale. ¿Ya? Ya. Pero me Entonces, hablaban de como que era, como que todas las credenciales de ese núcleo familiar tenían que presentarse. Entonces, yo pensaba si va a valer por uno, da igual que yo presente 3 o una credencial. Entonces, mi pregunta es si eso le da un puntaje adicional al subsidio o cómo funciona. no, ahí no, disculpa, pero no tengo claro en ese sentido. Ya, yo creo que es como tarea, a ver, revisar bien, porque es una persona, ¿cierto? Una persona con su certificado con PIN tiene un grupo y después si hay otra, lo que habría que revisar, como tú dices, si efectivamente, por ejemplo, pudiese sumar un subsidio en el interior de la vivienda, porque tú sabes que, por ejemplo, hay subsidio, pero no, si hay 2 personas, no sé si suma doble. Yo creo que Eso me saltó la duda. Sí, eso me pasa con los núcleos familiares que tienen 2 o 3 niños TEAs en el mismo núcleo porque nos pasa. Claro, Entonces, porque bueno, uno estimaría que uno pudiese, claro, es un dormitorio que hoy día, por ejemplo, debiese tener esa habilitación, ¿cierto?, para ese niño, pero pensando, claro, si la vivienda tiene 2 o 3, no va a habilitar, no es una pieza para cada niño, si uno empieza a mirar así como la figura. Sí, claro. Sí, yo creo que no sé, no me voy a carrilear, ¿cómo se dice? Queda la consulta. Queda la consulta. Muchas Y por gracias. último, contar que hay un comité piloto acá en Puerto Montt que por lo menos las autoridades se han atrevido a trabajar con nosotros y el Ceremi de Vivienda está muy también interesado en que esto salga a flote, así que de alguna manera igual nos alegra que haya gente que quiera y se atreva en estos pilotos. Eso, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Ana. María Agustina, felicitar por la iniciativa que es pionera y tan necesaria. Me imagino que habrá situaciones de familias a lo largo del país en situación similar y conocer el caso de ustedes puede ayudar como ejemplo y aprendizaje para cómo pueden hacer otros animarse a ello. Ana Elo es la 5ª persona que estaba en la lista. Doy la palabra, por favor, 2 minutos para poder dar la siguiente pasada. Estamos a 10 minutos de cerrar la sesión. Activa el micrófono. Activa el micrófono, por favor, Ana. Micrófono, Ana. Y si no, Claudio Rivas. Y si no, pasamos a la primera persona del otro grupo. No está Ana por ahí. Bueno, entonces la siguiente persona es Claudio Rivas. ¿Está Claudio? Para que active el micrófono. Después prepararse Jennifer Valdovinos. Claudio Rivas. No, qué pena. Ya. Jennifer Valdovinos, ¿está por ahí? Aló, Ahí sí. hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una pequeña consulta. Nosotros como dirigentes sociales, ¿podemos mandar los requerimientos de las marcas que las familias tienen en los grupos? ¿O tiene que pasar por la entidad patrocinante que mande los requerimientos? Muchas gracias por la pregunta tan precisa. Veamos, Francisco. No, siempre eso se realiza con la entidad patrocinante, ¿ya? Otras cosas, a veces es que, mira, hay ciertas situaciones que pueden ser atendidas por las oficinas de información, reclamo y sugerencias, ¿cierto? Por las OIRS, que pueden ser temas de la libreta bloqueada, ¿cierto? Y ciertas situaciones cuando ya, por ejemplo, se inscribió en un comité, quedó la libreta bloqueada, después ya tú no tienes contacto con el comité o participaste y había una EP, ya no tienes contacto con nadie, se revisa esto en las OIRS.
¿ya? Pero comúnmente cuando ya viene como esta primera etapa de preevaluación de las familias, se van a fijar que tienen subsidios anteriores, ciertas marcas, etcétera. Es como la entidad trata con el Serviu porque finalmente es en el sistema cuando te están inscribiendo o generando el primer grupo, o también la inscripción en el Minbu Conecta, que te empiezan a aparecer las problemáticas, ¿cierto? Donde toparía, ¿cierto? La situación de la familia en cuestión. Entonces, es la EP, hay ciertos trámites también que los puede atender la OIRS. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando la familia, supongamos, pueden estar 10 años en un comité y justo cuando están dentro de una postulación se dan cuenta la entidad de patrocinante, pero el CERVIO se demora muchísimo en eliminar las marcas. Se demoran hasta 6 meses, un año. Yo encuentro que eso es mucho cuando esta gente está esperando tanto tiempo porque nadie avisa antes de que las familias tienen una marca. Por eso era mi consulta, si uno cuando ingresa a la familia Minbu Conecta, uno como dirigente puede mandar los requerimientos y no esperar que la entidad patrocinante envíe la información porque ellos se demoran muchísimo. Y el Serviu se demora muchísimo en eliminar a la familia y al final quedan fuera de los proyectos. Ese era Sí, mi bueno, consulta. habría que revisar si se entiende, porque es que lo que pasa es que para borrar ciertas marcas, eso no lo borra el Serviu, se manda al ministerio. Entonces ahí es donde se generan, yo creo que ahí hay una cola de casos que van tardando, pero habría que revisar la situación ahí, no sé por qué se demoran 6 meses por una marca. Pero la idea es que ustedes hagan una revisión previa y verifiquen si es que el Serviu los puede ayudar o está la entidad patrocinante o a veces hasta vivienda los puede ayudar, ya como para ver qué situación es. Ya estoy hablando súper general porque depende también como de la estructura que tengan en la región. ¿Ya? Muchas gracias, Jennifer. Parece que Claudio Rivas ya está conectado. ¿Claudio? Mientras tanto, les recuerdo, no olviden llenar el formulario de evaluación, que estamos a 5 minutos de cerrar la sesión, por favor. Muchas gracias. ¿Claudio? Bueno, está Hanna Pino, que si mal no recuerdo también intervino el miércoles pasado, ¿o no? Hanna, bienvenida. Hola, buenas noches. Sí, efectivamente. Miren, tengo una duda. Se dijo que cuando uno postula al subsidio, uno no puede postular, obviamente, con un integrante que tenga un subsidio o una casa adquirida. Sin embargo, en la postulación de vivienda online que hice ahora, hay mucha gente que me consultó porque lo hicieron ellos. Me dijo, ¿qué pasa si estoy en el registro social de hogares con un integrante que tiene un subsidio o una casa que adquirió hace años, pero al momento de postular online, a ese integrante no lo selecciono? ¿Puedo postular igual o es necesario que se creen un registro social de hogares aparte? Gracias. Gracias a ustedes. Eso está inscribiendo al comité en el sistema. ¿Cómo postuló? Porque estamos hablando Claro, de postulación colectiva y esto... es no- individual, ¿no? Estos casos son individuales. Ya. Es que si el sistema lo permitió, después aparecerá alguna marca o alguna cosa. No sé Ok, cómo... ya. Pero es que a veces puede que sea que en el ingreso te permita, pero de ahí viene una evaluación. ¿Ya? Pudiese ser, no, es que yo no sé directamente cómo funciona el funcionamiento de la página. ¿Ya? Disculpe que le interrumpa, no puedo abrir el link para El formulario. si lo pueden reenviar, por favor. Perfecto, lo enviamos. Alex. Muy bien, entonces, gracias, Hanna. Y Elizabeth, abrir micrófono. ¿Está? Sí, protesta. Ahora sí, sí Elizabeth. estoy. Me queda hasta el último. Sí. Me queda hasta el Veamos. último. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero me ha parecido súper interesante, muy claro y muy concreto ahí, el orador ahí, muy clarito, así que muchas gracias, se agradece para nosotros que estamos empezando nuevamente a educarnos con el tema de vivienda. Tengo dos dudas, cortitas. Con las personas divorciadas, cuando se han divorciado y se hizo la renuncia de las ganancias, pero
la otra parte no la traspasó a bienes raíces, no la inscribió. ¿Qué pasa con esa persona si hoy día quiere postular a su vivienda? Esa es la uno. Y la otra, ¿de qué manera, como Serviu, ya, se está regulando el tema de los condominios con inclusión social en cuanto a la calidad y las terminaciones de las obras? Porque si bien la inclusión incluye un 20% pero no están tocando con la misma calidad de terminaciones para las personas. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Francisco? Sí, bueno, es que es obligación que si hacen renuncia a los gananciales, tienen que inscribir esa parte del conservador, porque así ya queda, digamos, el trámite cerrado, que significa que hay un propietario que ya tiene las dos partes. Ya, o sea, tiene que estar inscrito, porque si no también te va a quedar, si no está inscrito, es como que, si bien renunciaste, pero se tiene que pasar en limpio la propiedad, o sea, el documento de la escritura ya tiene que quedar al nombre de quien se queda con las dos partes, ya si lo miramos así. Tiene que quedar inscrito eso. Y respecto a los condominios, no vine preparado yo con el tema de... Ahí te puedo complementar. Porque va a haber, me entiendo yo que... Exactamente. Una de las sesiones de los lunes, revisen bien la programación de los lunes, es sobre condominios y va a estar a cargo de la encargada nacional de la Secretaría de Condominios. Entonces, revisen la programación. Doris González es la encargada nacional y ese día podrá estar absolviendo preguntas específicas sobre este tema. Estimadas y estimados, quedó Marcela Serrano como la quinta del grupo 2, pero le daremos la pasada la próxima vez. Vamos a tener que cerrar la sesión. Esperemos que hayan podido llenar el formulario y que haya sido una sesión que haya cumplido con los objetivos de conocimiento, de interacción que se esperaba. Ha sido muy, muy grato tenerlos para nosotros como equipo y como ministerio. Y seguimos entonces el miércoles con el ciclo regular de los miércoles y los lunes con estos módulos complementarios optativos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un abrazo cariñoso a todos quienes están viendo, porque este proceso yo creo que es difícil, es un proceso difícil, pero que con el ánimo de todos y tener energía y ser perseverante, ¿cierto?, en la búsqueda, ¿cómo se llama?, en transmitir también el espíritu. Hoy día yo siento que, claro, se habla de la vivienda, pero también es un proceso en donde los vecinos no deben descansar en las directivas tienen que también ser abiertas y que en algún momento les pasa la cuenta, que quedan cansados, quedan agotados, no quieren ir más a reuniones, o etcétera, o tienen problemas en la familia, se separan, etcétera, por estar tan 100% dedicados, pero también hay que abrir paso a que el grupo también se sienta responsable de que esto es un tema colectivo. Como se dice, partimos la conversación, es una organización colectiva, es una postulación colectiva y no es solo de una persona o de dos, o el sobreviviente de la directiva, porque es como el que pudo. Entonces la idea es que siempre mantengan ese discurso y que hoy día si bien estamos mirando a lo mejor buscando un terreno, también pensemos en el barrio que queremos construir y en la relación con los vecinos, ya que no se transforme todo esto en pagar la cuota, irse para la casa y andar llamando por teléfono o un WhatsApp donde hacen puras preguntas y la pobre dirigente de la directiva es la que responde, ya que se transforma como en una oficina de informaciones, sino que esto es un trabajo en conjunto, entendiendo también lo difícil que es, porque hay que trabajar, hay que cuidar a los niños, hay que cocinar, hay que ir a la feria y para hacer el trámite cuesta tener el tiempo. Entonces, que siempre hay que tener presente eso, que abramos la información, que todos son responsables y que no es solo pega de la presidenta, ya, o sea, es de la directiva y es una pega de todos. Eso, un abrazo a todos y qué bueno poder contribuir aquí, ayudarle un poco con entregar la información, que es lo más importante. Eso. Muchas gracias, buenas noches, descansen, nos vemos la próxima, adiós.